Buenos días. Hoy voy a hablar del Renacimiento. ¿A qué se denomina Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento de renovación artística surgido en Italia que se materializó principalmente en la pintura, la escultura y la arquitectura. ¿Qué fue lo que renació? Renació una actitud interrogativa y curiosa, confiada en las capacidades del hombre, actitud que era común en la edad histórica conocida como antigua en la civilización greco-romana. ¿Dónde y cuándo comenzó el Renacimiento? Comenzó en la península itálica, específicamente en la ciudad de Florencia en el siglo XV. ¿Por qué comenzó y prosperó en Italia el Renacimiento? Surgió en Italia por el importante desarrollo mercantil de sus ciudades, la escasa extensión del feudalismo en dicho lugar, la existencia de obras de arte que resultaron inspiradoras, el apoyo de la burguesía a los artistas y la competencia entre las ciudades por mostrar poder a través de la contratación de los más destacados y virtuosos especialistas de cada disciplina. ¿Cómo se produjo la expansión del movimiento renacentista? Desde la península itálica, el Renacimiento se extendió por diferentes regiones de Europa, como España y Alemania, alcanzando un alto nivel de desarrollo particularmente en los Países Bajos, donde se destacaron artistas de la talla de Rubens, Van Dyck y Rembrandt. ¿A qué se conoció como mecenas? A aquellas familias de poder y riqueza que protegían y financiaban a los artistas. Lo fueron familias como los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, los Gonzaga en Mantua y el Papa Julio II, entre otros. La denominación tiene su origen en un amigo del emperador Augusto, quien actuó como protector de poetas y artistas. Las etapas del Renacimiento fueron el Quattrocento y el Cinquecento. Gracias. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769. Fue un militar estadista francés, artífice del golpe de Estado en Brumario, lo que lo convirtió en el primer cónsul de la República y cónsul vitalicio el 2 de agosto de 1802, hasta su proclamación como emperador de los franceses en 1804 y finalmente fue proclamado rey. Dirigió Europa Central y Occidental durante casi una década, hasta su derrota en la batalla de Waterloo en Bélgica el 15 de junio de 1815 y finalmente fue desterrado. Muy buenas con todos, hoy solo les voy a hablar sobre la Ilustración. Surge en el siglo XVIII y fue un movimiento intelectual, cultural y político, el cual surge tras los avances científicos en Europa. Las características fueron dominio de la razón, pensaban en lo incomprensible, en lo abstracto, eran inquietos por aprender y enseñar a los demás, buscaban la felicidad y eran muy optimistas. Los filósofos. El primero en rebelarse fue John Locke, el cual se puso frente ante las autoridades sobre su sistema político, y después fue Rousseau y Voltaire. Los economistas fueron Quesnay y Gournay. Quesnay le enseñó a Gournay sobre este movimiento. Acá salió la enciclopedia, en donde estaban todos los logros humanos hechos hasta la fecha, y esta enciclopedia fue hecha por Denis Diderot. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre los aportes del Renacimiento a la humanidad. El Renacimiento es un nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en la Europea occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y a los inicios de la Edad Moderna. El Renacimiento aportó una nueva visión en la vida, ya que la época anterior había sido una religiosidad desmesurada. Los principales aportes fue la religión, la filosofía, el arte, la ciencia y la imprenta. En la religión, las ansias de rescatar de la cultura y el conocimiento grecorromano produjeron también el interés por la vela directa de su fuente. Filosofía. El Renacimiento contribuye en la que la civilización europea comienza a rescatar los principales filosóficos occidentales. En el arte, se dieron más aportes innovadores, fue el arte. También algo muy importante fue que se recuperó el arte clásico. En la ciencia, la ingeniería es una de las ramas científicas que más se fortaleció durante el Renacimiento. Gracias.
Hola con todos, hoy les voy a hablar sobre la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es un movimiento cristiano religioso. ¿En qué lugar y en qué siglo se dio? Se dio en Alemania en el siglo XVI. ¿Cuál fue su máximo exponente? Su máximo exponente fue Martín Lutero y Juan Calvino. Sus causas fueron los reformadores en la economía. Gracias. Buenas tardes, hoy les voy a hablar de cómo se originó y evolucionó el Estado. Primero que nada, el Estado es una forma que se lleva a cabo en el mundo cuando se tiene un territorio o una sociedad. El término Estado viene de status. Se podría decir que el Estado aparece como una forma evolutiva, ya que antes no se podía mantener el orden. Nosotros, como humanos, decidimos crear una sociedad que tenga vínculos de estabilidad y protección, con una finalidad de mantener el bien común y la sociedad organizada en la economía, en la política y en lo cultural y en lo social. Se tienen dos teorías. La primera teoría es la contractualista, en donde el Estado y la sociedad son uno solo, se apoyan entre sí mismos y su vínculo es el pacto. Thomas Hobbes apoya esta corriente. El segundo es el naturalista. Dice que el Estado es una forma de naturaleza, en donde tiene que ser igual y no existe la sociabilidad. Platón apoya esta corriente. Algunas evoluciones del Estado son el Estado primitivo, el Estado feudal y el Estado-nación. Hay muchos papeles que se juegan dentro del Estado, pero algunas de las más importantes son las Fuerzas Armadas y las policiales, que juegan un papel crítico, ya que ayudan a mantener una forma de orden, de doctrina y de poder. Ayuda a que se cumplan las leyes. El derecho. Se podría decir que el Estado es un derecho, ya que antes no todos tenían voz y voto. El arte en el Renacimiento en Europa es un movimiento cultural que surge en Italia en el año de 1400. Marca el salto en la época medieval a la época moderna y consigo trae muchísimas transformaciones culturales, tanto en el arte, en las ciencias, en las letras y en las formas del pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de antigüedad greco-romana. Los rasgos esenciales son el redescubrimiento de la cultura clásica, griega y romana. El arte del Renacimiento gira en torno al ser humano, también a la Iglesia, y entre una de sus obras de arte más reconocidas, en mi opinión, unas obras de arte que son toda una belleza, está El nacimiento de Venus, la bóveda de la Capilla Sixtina, la Última Cena y la creación de Adán. Gracias. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio entre 1789 y 1799. En 1789, Francia se encontraba dominada bajo un sistema político absolutista controlado por el rey Luis XVI. Sin embargo, durante el proceso de revolución se estableció la separación de poderes. Por tanto, el poder legislativo le corresponde a la Asamblea, el poder ejecutivo al rey y a sus ministros, y el poder judicial le fue asignado a los tribunales. Consecuencias. La revolución había creado un Estado completamente nuevo. De una monarquía absolutista se pasó a una república. Ya no habían súbditos sino ciudadanos. La sociedad, antes capitaneada por la aristocracia y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Las leyes y la economía, el arte y la ciencia, la educación, el ejército, el papel de la iglesia, la administración territorial, todos los aspectos del Estado habían cambiado respecto al antiguo régimen. El establecimiento del régimen republicano en 1792 había abolido los privilegios de la casta imperante desde la Edad Media, con la caída del máximo exponente de esta estructura feudal, el rey. Desaparecieron derechos arbitrarios, como el contundente peso político de los nobles sobre el resto de la población, y también suprimieron los diezmos, esa parte de la cosecha que se destinaba como tributo a la iglesia o a la corona, y se eliminó la primacía de los hijos mayores en la herencia de las propiedades. Muchas gracias.